He estado probando la nueva funcionalidad de transcripciones de Apple Podcasts en la beta de iOS 17.4. Al igual que sucede con las letras de las canciones de Apple Music, que además es el mismo icono el que tienes que pulsar, el mismo botoncito, vamos a ver la transcripción del podcast correr por la pantalla al mismo tiempo que escuchamos las palabras del podcaster. Es decir, básicamente como si fuera una funcionalidad de subtítulos. He estado probando varias de estas transcripciones, tanto en mis podcasts como en podcasts de otros, y la verdad es que el resultado es bastante impresionante. Dice Apple que da como unas 24 o 48 horas desde la publicación del podcast hasta que aparecen las transcripciones. En mi experiencia es bastante menos, pero también hay que reconocer que esta beta lleva funcionando muy pocos días y que todavía no tenemos claro cuál va a ser el funcionamiento definitivo. Yo hago ya mis propias transcripciones en todos mis podcasts, principalmente en Emilcar Daily, que es mi podcast diario, y lo hago a través de rss.com, que es mi hosting y que da ese servicio. O sea, no solo te hace la transcripción, sino que además lo mete dentro del feed. Apple ya ha dicho que va a ser compatible con esta funcionalidad, ¿no? Con esta nueva etiqueta de Podcasting 2.0, lo cual es una novedad maravillosa, y que te tienes que ir a Podcast Connect para decirle tú a Apple si quieres que tu podcast muestre solo las transcripciones que Apple Podcast realiza automáticamente o si por el contrario quieres dar prioridad a las que tú puedas subir. Yo he hecho esto último en Emilcar Daily, le he dicho que muestre en primer lugar la transcripción que yo ofrezca y si no hay transcripción que entonces muestre la suya propia, sin resultado. Quiero decir, hasta la fecha, todas las transcripciones que ha mostrado de Emilcar Daily, incluso de capítulos anteriores, porque yo las transcripciones lo llevo haciendo desde el mes de mayo o así de 2023, todas las transcripciones que está mostrando Apple Podcast en su versión beta de iOS 17.4 de Emilcar Daily son todas las transcripciones generadas automáticamente por el propio servicio y no la mía. Por otro lado, mi podcast Premium Weekly, que evidentemente no está, bueno, evidentemente no, pero no está en Apple Podcast, sino que te tienes que suscribir por fuera y luego meter tú ahí el feed, también incluye transcripciones dentro del feed. Sé que hay gente que las está viendo en Podcast Addict y otras aplicaciones que también son compatibles con esto, pero en Apple Podcast no aparecen. Entonces no sé si es que de momento, en el momento de grabar esto, que es 1 de febrero, no sé si en este punto de la beta Apple todavía no ha incluido la compatibilidad con la etiqueta y de momento solo está mostrando sus propias transcripciones y no sé realmente qué va a pasar con los podcasts cuyo feed añadas tú a mano, sean podcast premium o no. No sé si aquí va a venir también esa funcionalidad de poder leer esa etiqueta del feed. Yo me he quejado mucho de esto, incluso he intercambiado varios emails con Apple porque no entendía cómo una empresa tan propensa a dar accesibilidad a sus productos a personas con múltiples discapacidades no estaba haciendo esto. Y bueno, la verdad es que ha sido una sorpresa ver cómo lo hacen. Es encomiable lo que están haciendo, lo que pasa que el tema de las transcripciones automáticas y que de momento no lean la etiqueta me da un poco de mal rollo porque efectivamente esto puede ser una característica que le haga ser ganadora, ¿no? Es decir, sí, implemento mis propias transcripciones, como tu podcast tiene una audiencia del 75% en Apple Podcast, no te hace falta que tú incluyas tus propias transcripciones, ya te las hago yo, ¿no? Y dejamos a otra gente fuera. Pero bueno, también hay que ver cómo reaccionan los demás, porque hasta la fecha Podcast Addict, una aplicación de Android, es la única aplicación mayoritaria, entre comillas, ¿no? De cierta cantidad de instalaciones que permitía el tema de las transcripciones, ¿no? Esta es la primera vez que una gran aplicación incluye esto. A ver si, siguiendo el rebufo de Apple Podcast, Overcast y Pocket Cast y Spotify se ponen las pilas con este tema.